Hola, continuaremos recorriendo los atractivos de Coyoacán. Si no has visto la primera parte, ve al enlace que aparece en pantalla. A lo largo de la época novohispana y en el México independiente, Coyoacán siguió manteniéndose con un carácter rural donde había haciendas. Entre estas se encontraba la del Altillo, que perteneció a los marqueses de Aguayo. Más tarde, en estos terrenos, después de las batallas de Padierna y Churubusco, se alojó una parte del ejército norteamericano en su intervención a México. Elena Piña Aguayo, viuda de Sánchez Gavito, sería su última propietaria. Ella fue quien donó el casco y partes del terreno de la hacienda a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, comenzando como una casa de formación para los misioneros de la orden. Su construcción de esta capilla modernista estuvo a cargo de Enrique de la Mora, Fernando López Carmona y Félix Candela. Es una construcción de estilo contemporáneo de gran valor arquitectónico, por lo que está protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura como patrimonio artístico. Cuenta con bellos vitrales modernos, obra de la artista Kitsia Hoffman. Además tiene amplios jardines, salones de usos múltiples, una casa de formación y una librería. También es un centro de peregrinaje, pues aquí descansan los restos de la beata Concepción Cabrera, fundadora de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Otro rancho era el de Panzacola, que a inicios del siglo XX le pertenecía al ingeniero y naturalista Miguel Ángel de Quevedo, que entre sus obras está la Iglesia del Buen Tono en el centro de la Ciudad de México. Quevedo tenía un gran compromiso por la conservación de la flora, a tal grado que donó una hectárea de su rancho en 1901 para proyectar un vivero que hoy conocemos como Viveros de Coyoacán. Más tarde convenció al gobierno de Porfirio Díaz de adquirir terreno para ampliar el proyecto hasta tener las 39 hectáreas actuales. El vivero hoy produce más de 20 especies forestales diferentes, muchos de los árboles que crecen en otras partes de la ciudad, incluidos los que se encuentran a lo largo de las calles y otros parques, provienen originalmente de aquí. Otra parte de este rancho que se conserva es la que fue la casa de Miguel Ángel de Quevedo, conocida como la Casa del Sol, llamada así por una placa exterior en honor a Venustiano Carranza, a nombre de la Sociedad Forestal Mexicana fundada por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Es un modo de agradecimiento por el apoyo recibido en sus proyectos, entre ellos nombrar el Desierto de los Leones el primer Parque Nacional de México. Es una propiedad privada que no está abierta al público. Nuestro siguiente punto es una construcción del siglo XVIII conocida como la Casa Alvarado, pues se decía que aquí había vivido el conquistador Pedro de Alvarado, pero que estudios más recientes lo han desmentido. Aquí está actualmente la Fonoteca Nacional. Su arquitectura es de estilo andaluz y morisco. En su historia ha sido biblioteca, oficinas y este fue el último lugar donde vivió el escritor y premio Nobel Octavio Paz, quien falleció en esta casa. En su puerta principal tiene una escultura de San Juan Nepomuceno. La labor de la Fonoteca Nacional es resguardar y promover el patrimonio sonoro del país. Cuando se dedicó el edificio a este fin, se le hizo una fiel restauración de su arquitectura, sus colores originales y se embellecieron sus jardines. Continuando con estas antiguas casonas, llegamos a la actual Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, que tuvo su origen en la segunda mitad del siglo XVIII, muy probablemente como molino o fábrica de papel, pasando después por varios propietarios particulares e inclusive llegó a ser comprada por el Partido Revolucionario Institucional y usada como casa de campaña, donándola después para darle un uso como el centro cultural que es hoy. Fue inaugurado en septiembre de 1985, dándole el nombre del político e intelectual Jesús Reyes Heroles, quien había fallecido unos meses antes de esta fecha. La casa conserva sus aires del siglo XVIII,
En ella se llevan a cabo diferentes actividades culturales como recitales de música, danzas, presentaciones de libros, conferencias, clases de diversas disciplinas, entre otras. Cuenta con bellos jardines donde encontramos esculturas, como un monumento a Jesús Reyes Heroles, entre otras que decoran sus bellos espacios verdes. Coyoacán destaca por diversas personalidades del mundo cultural que han vivido aquí. Entre ellas está Frida Kahlo, por lo que otro punto de interés para los turistas es visitar el espacio donde vivió la pintora, primero con su familia y luego con Diego Rivera. En la actualidad este espacio es un museo conocido como la Casa Azul, inaugurado en 1958, en donde se exhiben objetos de la pareja de pintores que van desde obras, objetos de uso personal, fotografías y más. Debes tomar en cuenta que es un espacio de alta demanda y que en especial los fines de semana hay que comprar los boletos con anticipación, lo cual puede hacerse en línea, donde se puede consultar la disponibilidad de horarios y los costos actualizados. Otro espacio a visitar es la casa donde vivió uno de los amigos de Diego Rivera y Frida Kahlo, el revolucionario ruso León Trotsky, quien estaba exiliado y era perseguido por sus críticas al régimen de Stalin. Cuando se les da asilo político en 1937 a él y a su esposa, llegan a vivir a la Casa Azul con Frida Kahlo y Diego Rivera. En 1939 tienen diferencias con Diego Rivera. Algunos dicen que por ideología y otros creen que Trotsky tuvo un romance con Frida. ¿Tú cuál crees que fue el motivo real? Escríbelo en los comentarios. El perseguido de origen ruso se fue a esta casa, aquí mismo en Coyoacán. En 1940, el pintor David Alfaro Siqueiros dirige un intento de asesinato hacia León Trotsky que resultó fallido, lo que provocó que a la casa se le adaptara de un modo defensivo, con características de fortaleza. Más tarde ese mismo año, un partidario español de Stalin se fue ganando la confianza para entrar a la casa de Trotsky y en la mejor oportunidad lo golpeó con un piolet, muriendo al día siguiente. Este lugar desde 1990 es el Museo Casa de León Trotsky, donde se exhiben fotos de la vida del revolucionario. En sus jardines hay plantas que Trotsky coleccionaba y al centro una estela, diseño de Juan O'Gorman, que contiene las cenizas de Trotsky y su esposa. Otro de los lugares con una dramática historia, aquí en Coyoacán. En honor a la pintora mexicana Frida Kahlo, en 1984 se inauguró un parque con su nombre. Es un lugar muy tranquilo donde incluso no se permiten mascotas, pelotas, bicicletas ni patines. Tiene una pérgola y senderos para caminar, así como un área para niños. Destacan sus esculturas que adornan el parque, son autoría de Gabriel Ponzanelli, el mismo escultor que hiciera la característica fuente de los coyotes del Jardín Centenario. En una de las esculturas están Diego Rivera y Frida Kahlo. Esta es ideal para tomarse una foto del recuerdo. Hay otra escultura de Frida Kahlo sentada que está sobre una pequeña base escalonada que recuerda a la arquitectura prehispánica. La última de las esculturas es una mujer sentada e inclinada sobre sus rodillas. Esta figura adorna el centro de una fuente en la cual está prohibido subir. Este parque está enrejado en su perímetro y cuenta incluso con elementos de seguridad pública, por lo cual podrás pasar una estancia muy tranquila. Como hemos visto hasta ahora, la peculiaridad de Coyoacán ha atraído a diversos personajes de varios ámbitos, entre ellos famosos actores del cine de oro mexicano que tuvieron su residencia aquí, como lo fue Dolores del Río, una de las grandes actrices que llegó a la fama, incluso en Hollywood, gracias a su talento y belleza. ¿Sabías que era sobrina de Francisco I. Madero? Ella vivió en esta bella casa. En la parte exterior de la residencia está la placa que nos recuerda esto.
Otro personaje que vivió muy cerca de aquí fue Emilio el Indio Fernández, amigo de Dolores del Río, actor, director y productor mexicano que en su juventud fue un revolucionario del ejército de Adolfo de la Huerta en contra de Álvaro Obregón, y que según una leyenda, él fue el modelo de referencia para la famosa estatuilla de los Óscar. Él tendría esta famosa y bella casa fortaleza, hecha casi toda en roca volcánica. Estuvo a cargo del arquitecto Manuel Parra. La casa ha sido escenario de varias películas. El Indio Fernández falleció aquí a los 82 años de edad. Actualmente es un museo que muestra en sí la casa y las colecciones del famoso productor. Como vemos, Coyoacán es un foco para la cultura y la intelectualidad, que además de los museos ya mencionados, también podemos destacar el Museo Nacional de las Culturas Populares, que ocupa diversos predios que datan de finales del siglo XIX e inicios del XX. El museo como tal fue creado en 1982 con el fin de documentar y difundir las propuestas de artistas de las culturas populares de México. Cabe resaltar que no cuenta con exposiciones permanentes, solo temporales. Otro museo que puedes visitar es el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo, creado por este pintor y acuarelista, del cual el museo lleva su nombre, con el fin de impulsar trabajos artísticos, en especial los hechos con la técnica de la acuarela. Es un agradable espacio que además cuenta con auditorio, biblioteca y bellos jardines que no debes perderte. Entre otros espacios culturales están la Cineteca Nacional, que se encarga de rescatar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica de México y el mundo. Tampoco olvides visitar el Mercado Artesanal Mexicano, donde podrás adquirir un sinfín de artesanías de todo tipo con una variedad de materiales para diferentes usos y gustos. Otro lugar que puedes visitar es el Mercado Coyoacán, donde encontrarás venta de productos de muchos tipos, que van desde alimentos hasta artesanías. En un lugar con tanta historia, es inevitable que haya leyendas de terror. Una de las más conocidas es la del Callejón del Aguacate, que cuenta sobre un militar muy condecorado que solía portar sus medallas y que gustaba de salir a caminar. Cada que iba a dar sus caminatas por la zona, salía a su encuentro un niño que le pedía que jugara con él, siendo de este modo todos los días. El militar le daba negativas o lo ignoraba simplemente, pero el niño en su inocencia e impresionado por sus medallas insistía, situación que lo fue hartando con el tiempo, hasta que un día lleno de ira lo golpeó hasta matarlo, y no solo eso, sino que lo colgó de un árbol de aguacate que aún se puede ver en el callejón. Al militar no se le pudo comprobar el delito, por lo que siguió libre, pero consciente él de lo que hizo y con peso de sus acciones, mandó a construir en la esquina de este callejón un nicho con una virgen, con afán de expiar sus penas. A raíz de este acontecimiento, se cuenta que al pasar por aquí se pueden escuchar los quejidos del niño o su risa. También hay quien dice sentir una presencia extraña mientras se camina por este estrecho callejón, donde quizá puedas escuchar también al militar arrepentido de tan atroz crimen. Si lo que buscas es algo más moderno, también Coyoacán tiene opciones para ofrecerte, como lo son sus nuevas, controvertidas y grandes plazas, como Oasis Coyoacán y la Torre Mítica, que son modernos centros comerciales que te ofrecen una variedad de locales para hacer tus compras o pasar tiempo de ocio. Hoy en día, Coyoacán es una mezcla fascinante de historia y modernidad. Sus calles empedradas, plazas llenas de vida y arquitectura colonial atraen tanto a turistas nacionales como extranjeros.
Para llegar en transporte público puedes hacerlo por el metro Coyoacán o Viveros. Es importante saber que ninguna de estas estaciones está relativamente cerca del centro de Coyoacán, estando a unos 2 kilómetros aproximadamente. Así que podrías pedir un taxi si pretendes ahorrar una caminata de unos 25 a 30 minutos al centro, aunque sin duda caminar por sus calles es una gran experiencia que te permite ir disfrutando de sus atractivos y su ambiente provincial. Mi preferida es llegar por la estación Viveros Derechos Humanos sobre la avenida Universidad, que queda muy cerca de uno de los accesos más bellos y populares al centro de Coyoacán, como lo es la calle Francisco Sosa, la cual reconoces por el templo de San Antonio Panzacola. Sobre esa calle irás recorriendo de cerca varios atractivos mencionados en estos videos, además de ver la antigua estación de tranvías que actualmente es una tienda de vinos y quesos. De hecho, esta calle ha sido muy importante para Coyoacán desde el siglo XVI, pues comunicaba con el pueblo vecino y era llamada Calle Real o Camino Real a San Ángel, otra muy bella población que es considerado un barrio mágico de la Ciudad de México y que visitamos en este video. Si quieres saber más sobre esta histórica y pintoresca parte de la ciudad, ve a verlo. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima.